Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a Gabriel Lozano, él es Chief Economist para México y América Latina en JP Morgan. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Muchas gracias por la invitación de nuevo, un placer. Si te parece bien, comencemos un poco hablando de lo que provoca el movimiento hacia arriba de las tasas de interés, quizás algunos riesgos, tocando al crecimiento de los países en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Con mucho gusto. Mira, sí ha sido un tema toral, central durante semanas, si no es que ya meses, en términos de cuál es el efecto que vamos a empezar a observar en términos de actividad económica a partir de las decisiones de incrementar las tasas de interés en una buena parte de países, considerando los incrementos tan abruptos, sorpresivos y persistentes en la parte inflacionaria. En ese sentido, bueno, lo que hemos visto es que dependiendo qué tan profundo es el canal de transmisión de política monetaria, qué tan profundo es el canal de crédito, pues vamos a ver cada vez un efecto mucho más pronunciado, mucho más profundo en la actividad económica. Entonces, hemos visto que en algunos casos, más puntualmente como el caso de Estados Unidos, que es la economía con la que tenemos una mayor relación comercial, pues hemos observado algunas categorías de actividad económica que ya se sugiere que el incremento de tasas está empezando a tener un efecto negativo. El mercado viviendero es uno de los escenarios o de los lugares comunes que normalmente observamos para ver la primera línea de golpeo, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo se va a empezar a afectar la actividad económica. A partir de ahí se empieza a ver cómo los indicadores de sentimiento empiezan a bajar, empiezan a mostrar que los inversionistas, los negocios empiezan a tener mayor cautela con respecto a la contratación de empleos, con respecto a la mayor inversión. Entonces, si ya tenemos el incremento en tasas, las empresas empiezan a bajar este tipo de acciones, empiezan a tener mucho más cuidado en cómo gastar, en cómo perfilarse hacia los próximos trimestres, de tal manera que esto pues, empieza a ser mucho más común en diferentes mercados, en diferentes naciones, y esto ha llevado a que para el 2023 haya cada vez más una preocupación, un signo de interrogación de si podríamos esperar una recesión o no. Es interesante que en el muy corto plazo, de hecho, nosotros aquí en JP Morgan hemos revisado al alza la actividad económica para Estados Unidos. Teníamos hace algunos meses un 1.6% de crecimiento. Hace algunas semanas lo revisamos a 1.7 y más puntualmente la semana pasada a 1.8. Entonces, esta revisión de 2 décimas de punto porcentual para este año sugieren que vamos a tardar un poquito más en llegar al escenario recesivo. Es decir, que todavía las medidas que se han venido tomando no necesariamente van a tener un efecto tan inmediato y por otro lado, también eso explica por qué la inflación ha sido tan persistente, porque un mercado, una economía tan caliente, tan fuerte en términos de la demanda, el consumo y la inversión después de los meses de la pandemia o los años de la pandemia, pues han tenido un impacto mucho más pronunciado y han sobrecalentado a la economía de una manera bastante relevante. Resulta muy curioso y para quienes nos escuchan creo que vale la pena recordar que el movimiento de la economía, las políticas, ya sea fiscal o monetaria, en este caso la monetaria, cuando mueves una palanca, tienes que fijarte en el resto de las palancas que se van a mover derivado de tu movimiento, ¿no? Entonces, en este caso en particular, que han sido las tasas de interés, pues es ver a qué sectores va a comenzar a pegarles. Mencionabas el sector de la vivienda. Pensemos también quizás en el sector manufacturero, ¿no? ¿Cuáles son estos canales de transmisión de una posible recesión o cuáles son los primeros sectores que se van a ver afectados? Es un gran punto el que mencionas. Yo creo que es importante hacer un paréntesis simplemente para explicar cómo funciona en general la política económica. Yo muchas veces trato de explicarlo en el contexto de un barco, ¿no? Nosotros somos el capitán del barco y al mismo tiempo los que trabajamos en la maquinaria del barco. Tenemos que acelerar o frenar el barco dependiendo la velocidad que tengamos, los riesgos que tenemos enfrente, el oleaje, un poco si tenemos enfrente una isla, un iceberg.
tenemos que ir monitoreando y esto pues obviamente va a depender mucho si tenemos neblinas, si tenemos vientos a favor, en contra, para ir enfriando y tratar de frenar a tiempo o frenar de una manera intempestiva para minimizar los riesgos. Entonces, la maquinaria o las palancas que tenemos para mover este barco, que es la economía nacional, pues es un freno, es la política fiscal, al mismo tiempo un acelerador, la política monetaria también y la política cambiaria. En este caso muy puntual hablamos de la política monetaria a través del uso de tasas de interés que modifica el costo del dinero y esto permite también pues enfriar o calentar la economía. Pues lo que estamos viendo es que precisamente pues estos canales de transmisión pueden ser muy variados, porque por un lado efectivamente afectamos un mercado que tiene mucho que ver con las tasas de interés, las hipotecas, que es precisamente el mercado viviendero. El crédito también, el costo del crédito a partir de las tarjetas de crédito, a partir del acceso al crédito que tienen los corporativos, las empresas, pues todo el mundo está empezando a ver, bueno, va a ser más costoso comprar una casa, va a ser más costoso comprarme un coche, mejor bajo el consumo, me espero para un año mejor en el futuro y ya podría reactivar este consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues prefieren ahorrar o prefieres justamente ser más cauteloso con respecto a lo que viene porque no sabes efectivamente cuánto va a durar una recesión o si vas a tener empleo en los próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses, y ese es otro canal también de transmisión, las expectativas, el canal de ser cauto con respecto al consumo. Entonces tenemos así, en este sentido, lo que es el canal de la vivienda, precisamente a partir de las hipotecas, el consumo a partir de lo que son las tarjetas de crédito, o al mismo tiempo también la inversión a partir de lo que podría ser lo que vamos a enfrentar en términos de los pagos de intereses de la deuda ya contratada en el pasado, ¿no? Entonces es muy diverso y cada país tiene una profundidad y esto pues también se aplica para el caso de México. Totalmente. Recordar además, siguiendo el ejemplo que dices del barco, que todos estos movimientos que se están haciendo al interior del motor del barco son derivados de la tormenta que traemos enfrente, que es la inflación. Gabriel, ya pasó lo peor, estamos en esta tormenta todavía, estamos viendo algunas señales de que varios bancos ya están justamente ajustando sus motores para detener el ciclo de alzas en las tasas de interés. Claro, ningún país quiere excederse, quieres aplicar un freno demasiado fuerte porque pues obviamente vas a descarrilar tanto el barco como el motor lo puedes desvielar y puedes generar problemas de largo plazo que luego para echar a andar la maquinaria de nuevo puede ser particularmente complicado. Entonces los bancos centrales pues tienen que tener mucho cuidado en la manera de accionar esta maquinaria y hemos visto que ya varios países emergentes, por ejemplo el caso de Brasil, ya mandó una señal importante hace un par de semanas con respecto a la finalización del ciclo de tasas de interés, de la elevación de las tasas. Es un país en el cual la inflación ya parece que tocó un techo. No hay que estar nunca, digamos, confiados en que efectivamente es el caso, porque vienen algunos elementos muy puntuales, preocupaciones relacionadas con temas climáticos o geopolíticos, pero también vemos algunos otros países en bloques comerciales distintos. Hablamos un poco del Pacífico. Recientemente el Banco de Australia tomó también una decisión un poco más cautelosa, tratando de mandar el mensaje de ya no queremos seguir subiendo las tasas al mismo ritmo. Y al mismo tiempo, bueno, países en Asia, países en Europa del Este han querido reaccionar porque también enfrentan una situación de crecimiento bastante apremiante. Es decir, si estás preocupado de que efectivamente se te puede pasar la mano al echar freno de la economía, pues después vas a llegar a una situación de estancamiento económico bastante profundo. Entonces, justo estamos ya en una situación de cambio en la velocidad del accionar de las palancas de política monetaria y pues estamos aparentemente estamos entrando a otra etapa. Ahora, para Banxico es distinto. El caso de México, efectivamente, el hecho de que muchos países tomen una postura menos restrictiva, en términos relativos para Banxico ya sigue siendo aún más restrictivo el hecho de no estar bajando la tasa o seguir subiéndola a un ritmo de 50 o 75 puntos base, lo cual todavía apunta que podríamos llegar a niveles cercanos al 10 y medio, 10,75 para principios del próximo año, porque la inflación en México sigue aumentando todavía. Esta semana, bueno, estos últimos meses, estamos teniendo todavía lecturas bastante preocupantes con respecto a la recuperación del sector servicios, donde hemos visto que las tarifas educativas, los servicios profesionales, también algunos temas relacionados con las tarifas aéreas siguen subiendo a ritmo sin precedentes o por lo menos no vistos en más de 20 años y esto ha obligado a que el Banco de México tenga que mandar un mensaje para tratar de anclar expectativas. Yo creo que eso es un tema puntual también que vale la pena resaltar, el tema de las expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque si logramos mandar un mensaje de que estamos actuando hoy
en aras de tratar de que la inflación no sea un proceso persistente al alza, digamos que las negociaciones salariales del futuro o el ajuste de precios del futuro va a ser mucho más ordenado. Si no logramos mandar un mensaje de que estamos controlando la inflación, entonces las negociaciones salariales del futuro o los ajustes de precios de los próximos años pueden ser desordenados de tal manera que podrían empezar a generar un círculo vicioso, una espiral inflacionaria que después se vuelve bien difícil de controlar. Por eso es que hay que mandar un mensaje muy contundente con respecto a que la inflación tiene expectativas, tiene afectaciones de actividad económica, precisamente porque a la hora de que la inflación aumenta, nuestro ingreso real se ve disminuido de tal manera que mañana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses, vamos a comprar menos cosas con lo que tenemos hoy en día, precisamente porque van a ir costando cada vez más, ¿no? Entonces, es un escenario bastante complicado, pero sí pareciera ser que estamos al inicio de otra etapa en las acciones de política monetaria. Es bueno saberlo y estar al pendiente de todas estas señales que nos está mandando nuestro Banco Central, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Gabriel, muchas gracias por este análisis. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. Un placer. Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.